Bueno, primero que nada, me gustaría que platicáramos, vamos a empezar de lo general a lo particular. ¿Cuáles dirías que son las corrientes artísticas más influyentes en la historia de Occidente? Qué pregunta tan fascinante. Bueno, si hablamos de las corrientes más influyentes en la historia del arte occidental, creo que hay algunas que realmente marcaron la evolución del arte y la forma en que lo entendemos hoy. Vamos a tocarlas de manera general, porque cada una tiene su propio contexto y matices. Comenzaría con el Renacimiento, que es como el gran renacer del arte clásico griego y romano. Fue una época de redescubrimiento del humanismo, donde los artistas empezaron a enfocarse mucho más en el ser humano, la proporción, la perspectiva. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, son nombres que marcan esta etapa de esplendor artístico. Fue un momento en el que el arte se convierte en una herramienta para entender la naturaleza y el cuerpo humano de manera científica, casi como un experimento visual. Luego tenemos el barroco. A principios del siglo XVII es un estilo mucho más emocional, con una intensidad dramática, colores vibrantes, contrastes fuertes entre luz y sombra. Piensa en Caravaggio, Rembrandt o Velázquez. El barroco se dedica a evocar la emoción y la fe, muy influenciado por la Contrarreforma, que buscaba fortalecer el poder de la Iglesia a través del arte. En el siglo XIX, el impresionismo revoluciona por completo la forma en que vemos el mundo. Artistas como Monet, Renoir y Degas dejan de pintar lo que ven de manera detallada, y en lugar de eso capturan la luz, el color y la atmósfera. Se enfocan en la percepción momentánea, en los efectos de la luz sobre los objetos. Es una ruptura con las normas académicas previas y una celebración de lo efímero. Más tarde, en el siglo XX, los movimientos como cubismo, con Picasso y Braque, desafían por completo las convenciones tradicionales de representación. Y después surrealismo, con Dalí, Magritte y otros, lleva el arte a explorar el subconsciente, los sueños, lo irracional. Este es un periodo donde se empiezan a cuestionar mucho más las ideas sobre la realidad y la representación. Cada uno de estos movimientos fue una respuesta a su contexto social y cultural, a la vez que reflejaba las preocupaciones de la época. Y claro, es una conversación continua que llega hasta nuestros días. ¿Hay alguna corriente en particular que te llame más la atención o te interese explorar más? Sí, claro, me gusta, en todas me llama la atención, pero en particular me gustaría que me explicaras a grandes rasgos cómo se pasó del barroco, que eran, pues, como tú lo dijiste, interpretaciones más emocionales, pero que iban muy dirigidas a a enaltecer a las divinidades, a las deidades, a lo decorativo. ¿Cómo se pasó de eso al impresionismo, que es una, digámoslo así, una corriente más de perspectiva, no tanto de ir a la realidad, sino de que más de una emoción, un sentimiento, un notar cuáles son las partes, digámoslo así, un poco menos tangibles de lo que se puede percibir a simple vista. ¿Qué opinas de lo que pienso y cómo se pasó de una a otra? Me encanta que hayas tocado ese punto. Es una transición fascinante, porque el cambio del barroco al impresionismo es de alguna manera como un giro completo en la forma de ver el mundo a través del arte. El barroco, como mencionabas, es un arte muy cargado de emoción, drama y simbolismo. Se busca transmitir la grandeza divina, la gloria de los reyes y la majestuosidad de los temas religiosos. La ornamentación y la espectacularidad son claves. Las composiciones son casi teatrales, llenas de acción con contrastes dramáticos de luz y sombra, como en las pinturas de Caravaggio. La emoción está centrada en lo trascendente, en lo espiritual, lo sublime. Ahora, para entender cómo llegamos al impresionismo, hay que considerar una serie de cambios sociales y culturales que se gestaron a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Primero, la Ilustración trajo consigo un enfoque mucho más racional y científico del mundo. Con el avance de la ciencia, la filosofía y la tecnología, especialmente la invención de la cámara fotográfica, la forma en que las personas veían la realidad empezó a cambiar. La cámara reveló una nueva forma de capturar lo real, dejando al arte más espacio para explorar nuevas formas de percepción. Y es aquí donde entra el impresionismo. Los artistas impresionistas, como Monet o Renoir, querían capturar la sensación o la impresión de un momento. Ya no les interesaba tanto representar la realidad de manera exacta, sino más bien cómo se percibe esa realidad, cómo la luz cambia lo que vemos, cómo los colores y las sombras crean atmósferas cambiantes. Así que pasamos de una representación grandiosa y dramática de los temas religiosos, históricos o mitológicos del barroco a un enfoque más personal y subjetivo en el impresionismo. Los impresionistas se alejaron de la formalidad académica y se acercaron más a la naturaleza y a la vida cotidiana. Pero lo interesante es que no se trataba de una realidad objetiva, sino de una interpretación personal de esa realidad,
una percepción emocional de lo que se ve. La luz, el color y el movimiento se convierten en los verdaderos protagonistas, no las formas estáticas o las figuras heroicas. Es un salto tremendo, del gran drama de la divinidad a una apreciación casi instantánea de la naturaleza en su estado más efímero. Pero también tiene mucho que ver con cómo el arte se va democratizando, cómo los artistas ya no están tan atados a las órdenes de la iglesia o la nobleza, sino que empiezan a representar lo que está a su alrededor, la vida moderna, las calles, los cafés, los jardines. Lo que mencionas de captar lo menos tangible es completamente acertado. Los impresionistas intentan capturar esos momentos fugaces de luz y color que no se pueden definir de manera concreta, sino que se experimentan y se sienten. ¿Te resuena esta idea de captar la percepción más que la realidad tangible? Sí, claro, al final del día, pues como todo el arte son emociones, es interpretación, es saber expresar lo que quizás no puedes expresar en palabras mediante algún otro sentimiento, alguna otra, pues digámoslo así, expresión, en donde pues simplemente se va descubriendo con el paso de lo que se va haciendo, lo que va haciendo el artista. Muchas veces se te cuentan las historias donde empiezas a pintar y simplemente te vas hasta tener un resultado final. Pero a mí me interesa mucho que me comentes como por qué fue eso, por qué se pasó de un mundo súper detallado en donde se trataba de plasmar lo más posible a detalle la realidad hacia un mundo donde jugaban mucho más en parte las emociones, cómo se pasó de algo estrictamente, de algo que puede ser, digamos así, objetivo, a algo subjetivo en cuanto al arte. Exactamente. Lo que dices es muy cierto. El arte es una manera de expresar lo que no se puede poner en palabras, de transmitir emociones complejas. Y esa transición del arte realista y detallado a algo más subjetivo y emocional es una de las revoluciones más interesantes de la historia del arte. Ahora bien, para entender cómo llegamos de un mundo en donde el arte debía ser lo más preciso y detallado posible a uno en donde las emociones y las percepciones subjetivas toman protagonismo, hay que mirar un poco más de cerca los cambios que ocurrían en la sociedad en esos momentos. Primero, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, vivieron movimientos como la Ilustración y la Revolución Industrial, que transformaron profundamente la forma en que las personas veían el mundo. Durante el Barroco, el arte servía para reafirmar la autoridad religiosa o política, y era muy técnico, casi como una demostración de habilidad. Los artistas debían seguir reglas académicas estrictas sobre proporciones, perspectiva y técnica. Este estilo realista tenía un objetivo claro: hacer visible lo que antes era intangible, como los ideales divinos o los grandes eventos históricos. Se trataba de una representación fiel de la realidad en su máxima expresión, como una especie de veracidad que validaba su importancia. Pero, con la Ilustración, las personas empezaron a cuestionar el orden establecido. La razón fue exaltada, la ciencia avanzaba a pasos agigantados, y la visión del mundo se volvía más analítica, lógica. Las personas empezaron a valorar la experiencia personal, el pensamiento individual y el escepticismo hacia las ideas absolutas, especialmente en cuanto a la religión o la política. Se generó un ambiente más libre, más en búsqueda de lo subjetivo, lo emocional, lo individual. La revolución industrial también fue un cambio radical. La vida moderna, las nuevas ciudades, el auge de la burguesía, todo eso influyó en la percepción de la sociedad sobre el mundo y su lugar en él. Los impresionistas, por ejemplo, reaccionaron ante una sociedad que cambiaba a gran velocidad, con el trabajo en fábricas, la urbanización y la aparición de la vida cotidiana como algo digno de ser representado. Así que de alguna manera, la vida ya no era vista solo a través del lente de la historia, la religión o la nobleza, sino a través de la experiencia diaria, personal e individual. El impresionismo se aleja de la precisión técnica que dominó en el barroco y el renacimiento, porque ya no se trataba tanto de representar la verdad objetiva, sino de captar cómo nos sentimos, cómo vivimos y cómo percibimos el mundo. Monet, por ejemplo, no quería pintar una escena perfecta y exacta de un paisaje, sino capturar la luz que cambiaba constantemente, el momento fugaz en que esa luz se encuentra con los colores y las formas. El impresionismo fue un grito de libertad. El arte dejó de ser una representación literal de la realidad y se convirtió en una interpretación personal de esa realidad. Lo subjetivo entra aquí porque en lugar de buscar la exactitud, lo que los artistas impresionistas querían era transmitir una emoción, una sensación. Lo que venía detrás de todo eso es la idea de que el arte, al igual que las emociones humanas, es algo efímero, algo que no siempre puede ser capturado con precisión. En vez de ver el arte como una reproducción exacta, los impresionistas vieron el arte como una manera de expresar lo que no se puede ver, lo que se siente, pero no se puede tocar. Así
Así que la transición tiene mucho que ver con estos cambios en la sociedad y cómo la visión del individuo, la emoción y la experiencia personal empezaron a tener un valor muy diferente. Pasamos de una visión más científica del mundo, donde se valoraba la exactitud, a una visión que veía la vida como algo más fluido, en constante cambio, y el arte como una herramienta para capturar esos momentos subjetivos. ¿Qué opinas? ¿Crees que esta transición fue necesaria para el arte? Sí, claro, al final del día cualquier transición depende mucho del contexto histórico. Evidentemente, si se llegó a un punto en donde, digámoslo así, se liberó un poco de los controles, evidentemente el hecho de que las expresiones artísticas fueran un poco más libres fue muy importante para la época, porque de alguna forma guían los movimientos sociales que pues pueden suceder en diferentes contextos históricos. Pero yo tengo una pregunta muy en concreto. En cuanto al romanticismo, digo, evidentemente tengo entendido que es una corriente en donde se engloban diferentes, pues, formas de arte, ¿no? Pero me lo podrías explicar qué implica el romanticismo como tal y qué diferencia del barroco, qué corrientes ha habido, todo eso me gustaría que fuéramos un poco cronológicamente en cuanto a eso y pues saber qué es el romanticismo y todo lo que lo rodeó. Qué excelente pregunta. El romanticismo es una corriente artística y cultural bastante amplia y compleja que abarca no solo el arte, sino también la literatura, la música y la filosofía. Nació a finales del siglo XVIII y se desarrolló principalmente en el siglo XIX. A lo largo de este periodo, los artistas y pensadores románticos buscaban una forma de reacción contra la racionalidad excesiva de la Ilustración y la rigidez de los movimientos previos, como el neoclasicismo y, en ciertos aspectos, el barroco. El romanticismo se centra en la exaltación de la emoción, la imaginación, la subjetividad y la individualidad. A diferencia de las corrientes anteriores, que buscaban una representación más ordenada, armoniosa y racional de la realidad, el romanticismo abraza lo irracional, lo misterioso, lo sublime y lo extremo. Los románticos rechazaban las reglas rígidas y se enfocaban en lo personal, lo emocional y a menudo lo dramático. Diferencia con el barroco. Aunque el barroco también tiene una fuerte emocional y dramática, su contexto es muy diferente al del romanticismo. El barroco estaba muy influenciado por la contrarreforma y el poder de la iglesia, así como por la monarquía y las grandes cortes. El arte barroco se centra en temas religiosos, históricos y heroicos, con un enfoque en el drama visual, pero siempre dentro de un marco controlado y muchas veces idealizado. La técnica barroca es compleja, exuberante y busca impactar al espectador a través de la magnificencia. El romanticismo, por su parte, se distanció de los ideales religiosos y monárquicos del barroco. Sus artistas, por lo general, están más interesados en lo subjetivo, el paisaje, el individuo frente a la naturaleza, el sufrimiento personal, los ideales de libertad e incluso el misterio y lo sobrenatural. Es un arte mucho más introspectivo y a menudo melancólico. En lugar de buscar la perfección o la magnificencia, el romanticismo se preocupa por la expresión genuina de los sentimientos humanos y las contradicciones del alma. Corrientes dentro del romanticismo. El romanticismo no es un solo movimiento homogéneo, sino que tiene varias vertientes y enfoques según el país o la disciplina artística. Algunas de las corrientes más destacadas incluyen: 1. Romanticismo en la pintura. Los pintores románticos, como Eugène Delacroix en Francia o Francisco de Goya en España, a menudo se enfocaban en representar escenas de gran carga emocional, como batallas, paisajes desolados o momentos de gran angustia. El uso del color se vuelve más expresivo y la atmósfera se vuelve más dramática. Delacroix, por ejemplo, usó colores vibrantes y composiciones dinámicas para expresar la intensidad de las emociones humanas. 2. Romanticismo en la literatura. Escritores como Hans Wolfgang von Goethe en Alemania, Lord Byron en Inglaterra y Victor Hugo en Francia exploraron la libertad individual, el poder de la naturaleza, la rebeldía contra las normas sociales y políticas y la profunda emoción humana. Los temas de la desesperación, el amor no correspondido, la lucha del individuo contra la sociedad y la muerte eran comunes. 3. Romanticismo en la música. Compositores como Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin y Richard Wagner crearon obras que reflejaban los sentimientos más profundos, lo sublime y lo trágico. La música romántica se caracteriza por su expresividad, por la búsqueda de nuevas formas de interpretar la emoción humana y por la expansión de la orquesta y la complejidad melódica. 4. Romanticismo en la filosofía. Filósofos como Jean-Jacques Rousseau influyeron profundamente en el romanticismo, con su exaltación de la emoción humana sobre la razón. Rousseau, en particular, defendió la idea de la libertad individual y la conexión con la naturaleza, conceptos que serán centrales para el pensamiento romántico.
Cronología del romanticismo. El romanticismo se desarrolla a partir de finales del siglo XVIII, en un contexto de grandes cambios políticos y sociales, como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Durante las primeras décadas del siglo XIX, se consolidan los movimientos románticos en varias partes de Europa, pero de manera más intensa en países como Francia, Inglaterra y Alemania. A lo largo del siglo XIX, el romanticismo comienza a dar paso a otros movimientos, como el realismo y más tarde el impresionismo, pero sigue teniendo una gran influencia en la forma en que entendemos el arte y la literatura hasta el día de hoy. En resumen, el romanticismo es un movimiento que nace de una necesidad de expresar la subjetividad y la emoción, de alejarse de la racionalidad fría de la Ilustración y de las reglas rígidas del neoclasicismo. Es un arte lleno de pasión, libertad y una profunda conexión con la naturaleza y el sufrimiento humano. El barroco hace mucho la observación de un mundo realista en donde se plasma exactamente lo que se ve, y el romanticismo juega mucho en papel las emociones, los sentimientos, todo aquello que no es abstracto, que no es tangible. Exactamente, lo has entendido perfectamente. El barroco se enfoca en representar la realidad de manera precisa y detallada, y lo hace a través de una técnica muy elaborada y un estilo dramático, donde todo tiene un propósito visual claro, como transmitir poder, emoción o lo sublime en un sentido más tangible y material. En cambio, el romanticismo se aparta de esa visión tan realista y se adentra en lo más profundo de las emociones, los sentimientos y lo subjetivo. Busca capturar lo intangible, lo que sentimos, lo que percibimos más allá de lo visible, lo que no siempre se puede describir de manera objetiva. La naturaleza, el misterio, la libertad y las luchas internas del individuo son temas muy comunes con una fuerte influencia de la subjetividad del artista. Así que, si el barroco trataba de mostrar el mundo tal cual lo vemos, el romanticismo más bien se dedica a expresar cómo lo sentimos, cómo nos impacta emocionalmente y cómo las experiencias humanas se vuelven más complejas e impredecibles. Si te surge alguna otra pregunta o quieres ahondar en algún aspecto, avísame. Sí, me gustaría que me contaras o que me especificaras cronológicamente cómo fueron apareciendo las corrientes y cuáles fueron los puntos o digámoslo así, los hechos que hicieron que se cambiara de una corriente a otra, en qué años, en qué épocas. ¿Me lo podrías resumir? Claro, te hago un resumen cronológico de cómo se fueron dando estos cambios de una corriente a otra, destacando los hechos históricos que influyeron en cada transición. Renacimiento. Siglos XIV-XVI. Comienza alrededor del siglo XIV en Italia y se extiende hasta el siglo XVI. Es una vuelta a los valores clásicos de la Grecia y Roma antiguas y se centra en el humanismo, el estudio de la anatomía, la perspectiva y la representación realista. Se enfatiza la proporción y el equilibrio. Artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael fueron claves. En esta época, el arte se considera una herramienta para reflejar la perfección de la naturaleza y el mundo físico. Hecho clave. El Renacimiento fue una respuesta a la Edad Media, donde el arte se había centrado más en lo espiritual y religioso. El redescubrimiento de los antiguos textos griegos y romanos, así como el auge del individualismo, impulsaron este cambio. Dash barroco, siglo XVII. El barroco surge en Italia a principios del siglo XVII, impulsado por la Contrarreforma como respuesta a la Reforma Protestante. Es un arte muy emocional, dramático, dinámico, cargado de ornamentos. Se utiliza para enfatizar el poder de la Iglesia y las monarquías absolutistas. Destacan artistas como Caravaggio, Rembrandt, Rubens y Bernini. Hecho clave. La reacción contra la Reforma Protestante y la necesidad de la Iglesia de reafirmar su poder religioso y político fueron fundamentales para el barroco. Además, la ciencia y la razón comenzaban a tomar fuerza, lo que también influyó en un arte más apasionado y menos racional. Neoclasicismo, mediados del siglo XVIII. A mediados del siglo XVIII surge como una respuesta al exceso decorativo del barroco y rococó. Se inspira en la antigua Grecia y Roma, con énfasis en la simplicidad, la simetría, la razón y el orden. Este movimiento coincide con la Ilustración, que exaltaba la razón y el conocimiento. Artistas como Jacques-Louis David y Jean-Auguste Dominique Ingres fueron grandes exponentes del neoclasicismo. Hecho clave. La Ilustración, con su énfasis en la razón, la ciencia y el ideal de un orden perfecto, influyó en la búsqueda de la claridad y la objetividad en el arte y en el retorno a los ideales clásicos. Romanticismo, finales del siglo XVIII, mediados del XIX. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, el romanticismo surge como una reacción contra el racionalismo del neoclasicismo y la revolución industrial. Este movimiento exalta la emoción, la subjetividad, lo misterioso y la naturaleza. Se enfoca en la libertad individual, el sufrimiento personal y lo espiritual. Artistas como Eugène Delacroix,
Caspar David Friedrich, Goya y Turner representaron este cambio. Hecho clave: la Revolución Francesa, 1809, y la Revolución Industrial, a partir de 1760, fueron eventos históricos cruciales que generaron un cambio de valores. La exaltación de la libertad y la individualidad, junto con el cambio de las estructuras sociales y económicas, influyó en los artistas románticos. También fue una reacción contra la racionalidad de la Ilustración y el orden del neoclasicismo. Realismo, mediados del siglo XIX. El realismo surgió a mediados del siglo XIX como una respuesta al romanticismo. Se centró en representar la vida cotidiana, especialmente la de las clases trabajadoras, de una manera objetiva y sin idealización. Artistas como Gustave Courbet y Jean-François Millet muestran una representación honesta y cruda de la realidad, alejándose de la exageración emocional del romanticismo. Hecho clave: la revolución industrial y las difíciles condiciones de vida de las clases bajas fueron factores determinantes. Los artistas se interesaron por mostrar la vida tal como era, sin la idealización de épocas anteriores. Impresionismo. Finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, el impresionismo emerge como una ruptura con las técnicas y estilos académicos anteriores. Los impresionistas, como Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir y Edgar Degas, buscaban capturar la luz y el color en un momento fugaz, y lo hacían de forma rápida y directa, con pinceladas sueltas. En lugar de captar la realidad de forma exacta, querían plasmar la sensación o la atmósfera del momento. Hecho clave: la invención de la fotografía en la década de 1830 y los avances científicos sobre el color y la luz, como la teoría de los colores de Eugène Chevreul, permitieron nuevas formas de ver la realidad, influenciando el estilo impresionista. También, la revolución industrial cambió la vida urbana, y los impresionistas pintaron escenas de la vida cotidiana y paisajes al aire libre. Resumen. Claro, digo, evidentemente a lo largo de las épocas las expresiones artísticas se han denominado como una extensión del pensamiento, ya sea a favor o en contra de los que están viviendo en algunas circunstancias, en cuanto a gobiernos, en cuanto al poder o en cuanto a algún suceso, hecho social. Pero a mí me gustaría que me dijeras qué papel ha jugado la política y la religión en el desarrollo de ciertas corrientes artísticas. Digo, evidentemente cada una se ve influenciada por su contexto histórico, pero me gustaría que me mencionaras las más importantes, por favor. ¡Qué pregunta tan interesante! La política y la religión han tenido una influencia enorme en el desarrollo del arte a lo largo de la historia, y muchas corrientes artísticas nacieron precisamente como una respuesta a estos factores. Vamos a repasar algunas de las más importantes. 1. El Renacimiento, siglos XIV y as, religión y política. Aunque el Renacimiento se asocia con el redescubrimiento de los clásicos, también fue profundamente influenciado por la Iglesia Católica. Durante este periodo, la Iglesia seguía siendo una poderosa institución política y social, y era el principal mecenas del arte. Los artistas renacentistas, como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, crearon obras que no solo celebraban la belleza humana y la naturaleza, sino que también servían para glorificar a Dios y a la Iglesia. Impacto político. Además, el Renacimiento tuvo lugar durante el auge de las monarquías absolutistas, lo que también influyó en las representaciones de la realeza y el poder político, como se ve en los retratos de los monarcas. Va, tengo una pregunta muy puntual. En cuanto a un movimiento que, pues, la verdad sí me ha llamado mucho la atención, que es el dadaísmo. Digo, evidentemente se sabe que se creció, que se expandió durante la Primera Guerra Mundial como pues una especie de grito por las injusticias sociales o porque no se estaba de acuerdo con las circunstancias que estaban viviendo. ¿Me puedes hablar un poco más del dadaísmo? Evidentemente es un, digamos así, manifiesto antisistema, pero ¿qué es lo que debería de saber? Porque es un movimiento que me llama mucho la atención debido a esto mismo, de que es un, digamos así, grito por la rebeldía, porque el movimiento o el contexto fuera a mejorar independientemente de lo que se estaba viviendo, sino que pues no aceptaba un, digamos así, un orden o las circunstancias que estaban sucediendo en ese momento. Qué bien que te interesa el dadaísmo. Es un movimiento realmente fascinante y disruptivo en la historia del arte. Nació a raíz de un contexto extremadamente turbulento, especialmente la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias devastadoras, lo que generó un sentimiento de desilusión y caos en gran parte de la sociedad, incluidos los artistas. Origen y contexto. El dadaísmo comenzó en 1916 en Zúrich, Suiza, en el Cabaret Voltaire, un espacio bohemio y Ok. experimental donde artistas de diversas disciplinas se reunían para desafiar el sentido tradicional del arte. Los principales fundadores fueron artistas como Hugo Ball,
Tristan Tzara y Marcel Duchamp, entre otros, quienes se sentían profundamente desencantados con las estructuras de poder que habían llevado al mundo a la guerra. El dadaísmo no solo fue una reacción ante los horrores de la guerra, sino también contra el orden establecido, tanto político como cultural. Se puede decir que el dadaísmo es un manifiesto de caos, irracionalidad y rebeldía, características clave. 1. Antiautoritario. El dadaísmo fue una declaración en contra de las convenciones artísticas, las reglas de la academia, las normas sociales y la política establecida. Los dadaístas rechazaban cualquier forma de arte que pudiera considerarse tradicional o clásica, como la pintura académica o la escultura en mármol. Rechazo de la lógica y la razón. El movimiento se apoyó en lo irracional, lo absurdo y lo aleatorio. Se burlaba de la lógica, el orden y la razón que habían llevado al mundo a una guerra destructiva. Los dadaístas querían liberar al arte de las estructuras rígidas de la realidad, abrazando el caos. 3. El uso de lo absurdo y lo azaroso. El arte dadaísta se caracterizó por el uso de materiales inusuales y el enfoque en el azar. Los artistas comenzaron a usar lo que parecía intrascendente: collages, objetos cotidianos, performances caóticos y, lo más famoso de todo, el uso de lo que hoy llamamos ready-mades. Este término lo popularizó Marcel Duchamp cuando presentó su obra más conocida, La Fuente, un urinario firmado Air Mood, para desafiar las nociones de lo que se consideraba arte. La obra fue rechazada por los comités tradicionales, pero esa fue precisamente la intención: cuestionar lo que era aceptado como arte legítimo. 4. Multidisciplinario y global. Aunque el dadaísmo comenzó en Zúrich, se extendió rápidamente a ciudades como Berlín, Nueva York y París, donde artistas de todo el mundo adoptaron el movimiento. Los dadaístas se involucraron en diferentes formas de arte: pintura, escultura, poesía, teatro y, por supuesto, performance. De hecho, el performance tal como lo conocemos hoy se debe en parte a los dadaístas, quienes organizaban lecturas caóticas y presentaciones improvisadas. El impacto y su legado. A pesar de ser un movimiento de corta duración, aproximadamente de 1916 a 1924, el dadaísmo dejó una huella profunda en el arte contemporáneo. Fue el precursor de muchos movimientos posteriores, como el surrealismo, el arte conceptual y el pop art. Su enfoque en el azar y la irracionalidad influiría también en el desarrollo del arte abstracto y experimental. El dadaísmo fue una manifestación artística que respondió de manera radical a la brutalidad de su tiempo. Su propósito era desestructurar las normas de la sociedad, el arte y la política. Los artistas dadaístas no solo querían hacer arte, sino también mostrar una crítica a los valores que habían llevado al mundo a la guerra, desafiando el orden preexistente. En resumen, el dadaísmo fue un grito de rebeldía, un arte antisistema que se opuso al orden, la lógica y la tradición. Aprovechó el absurdo, el caos y la irracionalidad para manifestar su rechazo a un mundo que había llevado a la humanidad a una de las guerras más destructivas de la historia. No se trataba solo de un rechazo hacia las instituciones artísticas, sino hacia toda una visión del mundo que había fallado de manera catastrófica. Es un movimiento que aún resuena hoy en día, porque sigue invitando a cuestionar las normas establecidas y a replantear lo que entendemos por arte. Sin duda, el dadaísmo fue una de las manifestaciones más radicales y visionarias del siglo XX. El dadaísmo tiene esa rebeldía tan palpable, ¿no? Es como si los artistas estuvieran diciendo: ya basta de todo esto, ya sea con las normas del arte, la política o incluso las expectativas de la sociedad. Es una forma de quitarle el poder a la lógica y hacer algo totalmente inesperado. ¿Qué es lo que más te llama la atención de ese movimiento? Sí, claro, al final del día es una cierta, como la mayoría de las corrientes, es una cierta manifestación de alguna inconformidad o de algunos cánones que tienen establecidos en la sociedad. Pero ahora como tú lo tocaste, ¿no? Evidentemente el dadaísmo, pues en algunas corrientes sigue presente en el arte moderno, por así decirlo. Pero ¿tú qué opinas en cuanto a que muchas veces se cuestiona el arte moderno porque se vende mucho el discurso más que la realización de las obras, más que un plasmar algo, sino que si se vende un discurso, simplemente es como lo que la gente debe entender o lo que quiere dar a entender el artista, más allá de dejar una obra a interpretación de quien la ve? Totalmente. Es un tema muy debatido hoy en día. El arte moderno, y especialmente el arte contemporáneo, ha llevado a muchas personas a cuestionar si lo importante es la obra en sí misma o el discurso que se monta alrededor de ella. De alguna manera, el dadaísmo ya estaba tocando esas fibras al hacer que los artistas cuestionaran la noción de arte como algo fijo y predefinido. En el fondo, el dadaísmo decía: el arte no tiene que ser necesariamente bello, técnico o incluso tangible. Puede ser lo que queramos que sea.
En cuanto al arte moderno, hay una línea muy delgada entre lo genuino y lo que se vende por la historia o el concepto detrás de la pieza. Un claro ejemplo de esto es cuando alguien como Marcel Duchamp exhibe un urinario como arte, lo que en su momento fue un shock, pero hoy es más aceptado, en gran parte por el contexto que se le ha dado a esa pieza. La gente no compra tanto la obra física, sino la idea que se crea alrededor de ella. Y en este sentido, a veces el discurso o el concepto de la obra se vende más que la pieza misma. Eso genera una especie de burbuja, donde no siempre se trata del valor intrínseco de lo que ves, sino de cómo puedes vender esa idea al público. Algunos artistas y críticos lo defienden, porque creen que el concepto es una forma de llevar el arte a un nivel más intelectual o reflexivo, más de la importancia del contexto en el arte. O sea, ¿hasta qué punto influye el contexto histórico, social o incluso el económico en lo que consideramos gran arte? Sí, claro, como todo. Evidentemente, en los movimientos artísticos siempre ha habido una gran importancia en el contexto. Lamentablemente, pienso que actualmente pues están viviendo una época donde simplemente se van mucho por lo monetario, donde simplemente las emociones quedan de lado. Solo busco que tú me compres un discurso, que tú me compres una emoción, que muchas veces ni siquiera te la genero, sino que yo te la implanto con el mismo discurso. Exacto. Eso es lo que está pasando mucho ahora. El arte se ha convertido en un producto en muchos casos, más que en una expresión genuina. Lo que dices, el vender un discurso antes que una verdadera emoción o experiencia, es un fenómeno que se ha intensificado con la globalización del mercado del arte. Lo triste es que muchas veces ese discurso se vende con tanta fuerza que termina siendo lo único que importa, incluso más que la autenticidad de la obra. En el pasado, el arte, por supuesto, se vinculaba a su contexto social y político, pero también había una relación más directa con la creatividad y la habilidad del artista. Si alguien tenía algo que decir, lo hacía a través de la pintura, la escultura, la música o cualquier otra forma de arte, pero siempre con una conexión genuina. Ahora, esa conexión parece ser más superficial y más influenciada por los intereses comerciales. Lo irónico es que muchos de los artistas más revolucionarios del pasado, como Picasso o Duchamp, que cuestionaron el sistema y rompieron con las normas, lo hacían porque sentían una necesidad de expresión profunda, no porque estuvieran buscando una venta o la aprobación de los grandes coleccionistas. Hoy se ha dado vuelta la tortilla, y el mercado a veces prioriza más el nombre del artista o la tendencia del momento que la relevancia o el impacto genuino de la obra. Es un juego de percepción, y a veces da la sensación de que el arte se ha convertido en algo elitista, donde el valor se mide por lo que se dice de la obra más que por lo que realmente comunica. Y al final, como dices, se termina comprando una emoción fabricada, que ni siquiera necesariamente es la que te genera el artista, sino la que te quiere hacer creer. ¿Crees que con el tiempo vamos a ver un cambio hacia un arte más auténtico? ¿O crees que esto es solo la evolución natural del mercado del arte tal como lo conocemos? Quizás, qué buena pregunta. La verdad es que siento que quizás vamos a perder un poquito esa autenticidad en cuanto a las obras, digámoslo así, que son en papel, que se plasman, pero vamos a continuar, vamos a tener una evolución en cuanto al arte digital. Evidentemente, por el momento, pues cosas como la IA o lo que sea están muy cuestionadas en cuanto a qué tanto su arte es un arte, ¿no? Pero detrás de eso están ciertos parámetros que hacen que el arte sea más allá que simplemente programación, sino como artistas como de prompts para crear imágenes digitales, por ejemplo. Exacto, ese es un punto súper interesante. El arte digital está tomando un papel muy relevante en estos tiempos. Y como bien dices, aunque hay muchos cuestionamientos sobre si es realmente arte, lo cierto es que está abriendo nuevas puertas y formas de expresión. Lo que sucede con la inteligencia artificial, por ejemplo, es que está llevando a los artistas a pensar de una manera completamente diferente sobre el proceso creativo. La programación y los algoritmos se convierten en una herramienta, pero detrás de esa máquina sigue existiendo la creatividad humana, la intención y sobre todo la experimentación. Lo curioso del arte digital, y especialmente el generado por IA, es que nos invita a replantearnos qué significa ser artista. Tradicionalmente, el artista era quien dominaba su medio, quien entendía y controlaba las herramientas físicas con las que creaba. Ahora, ese control se ha desplazado hacia un entendimiento de los algoritmos y la interacción con la IA. El artista no solo crea con pinceles, sino también con códigos, instrucciones y parámetros. Y eso puede ser tan fascinante como el uso de cualquier otro medio. Lo que es aún más interesante es que, al igual que en los movimientos artísticos previos, lo que se cuestiona es el sistema,
las reglas. La IA en el arte también es una forma de romper con las expectativas del arte tradicional y de cuestionar las nociones de autoría, originalidad y el papel de la máquina. Es un campo aún en evolución, y como cualquier nueva corriente, puede generar tanto escepticismo como admiración, pero también está empujando los límites de lo que consideramos arte. ¿Te imaginas un futuro donde las obras más cotizadas sean digitales o creadas con inteligencia artificial? ¿O crees que el arte tradicional, con todos esos matices y técnicas, seguirá teniendo un lugar privilegiado? No, sin lugar a dudas, todo se va dirigiendo a lo digital, evidentemente, ¿no? Como los NFTs, que pues simplemente son imágenes donde dice tú eres el que tiene la propiedad de esta imagen, pero pues simplemente son imágenes. Pero siento que no va a morir de todo el arte como tal, digámoslo así, en físico, sino que simplemente se va a ir romantizando cada vez más, hasta haciendo que, de cierta forma, los artistas que todavía en un futuro puedan seguir haciendo arte físico, pues cada vez sean más cotizados y se vea como un renacer del arte en donde lo físico se va a ir, pues, ganando terreno nuevamente, porque simplemente lo electrónico pues no es como una expresión tangible de algún sentimiento, sino que puede ser como que, bueno, yo lo expreso lo que siento, pero no se siente una emoción como si se tuviera un cuadro físico en mano, por ejemplo. Exacto, lo que mencionas tiene todo el sentido. Al final, lo digital puede ofrecer nuevas formas de expresión y una manera de interactuar con el arte. Pero algo tan humano y visceral como el contacto con una obra física nunca desaparecerá. Hay algo mágico en el poder ver, tocar e incluso sentir el peso de un lienzo o la textura de una escultura. No es solo el mensaje visual lo que te impacta, sino también cómo interactúas con la obra a nivel físico. ¿Cómo te sientes al estar cerca de ella? Esa conexión no es algo que puedas replicar con un simple archivo digital. Lo que mencionas de que el arte físico se va a romantizar tiene mucho sentido, y es algo que ya está empezando a pasar. De alguna forma, las piezas tradicionales, que requieren tiempo, dedicación y la maestría técnica de los artistas, van a ser valoradas aún más, porque al ser únicas y tangibles, nos hablan de algo profundo y humano, algo que la tecnología no puede reemplazar. A medida que el arte digital se vuelve más accesible, el arte físico podría ser considerado una especie de lujo, un refugio a la sobrecarga de imágenes virtuales. Y eso, como dices, podría hacer que los artistas que aún se dedican al arte tradicional sean aún más cotizados. Y es que en un mundo tan digitalizado, lo físico se convierte en un refugio de autenticidad. Tal vez el arte tradicional recupere esa capacidad de hacerte sentir algo tangible, algo real, que por mucho que lo digital te envuelva, no puede ofrecerte de la misma manera. Es como si en el futuro tener una obra de arte física en tu casa se convirtiera en una especie de declaración. Aquí, en este espacio, lo real, lo humano, tiene valor. Quizá en algún punto el arte digital sea tan grande como el físico, pero esa necesidad de conexión emocional con lo tangible, con lo palpable, siempre va a tener su espacio. ¿Cómo te imaginas que la gente del futuro va a ver estas obras físicas cuando todo lo demás esté tan digitalizado? No, evidentemente siento que van a ser pues tesoros que evidentemente no van a tener un valor monetario calculable, sino que van a ser como las últimas expresiones de un mundo verdaderamente tangible más allá de un mapa de de bits con ceros y unos, ¿no? Es fascinante lo que dices, porque en cierto sentido, esas obras físicas se van a convertir en casi reliquias del pasado, en una especie de testimonio tangible de una época donde lo real y lo humano podían ser tocados, no solo observados a través de una pantalla. El valor de estas piezas, como bien mencionas, no va a ser solo monetario, sino cultural, emocional y quizá incluso filosófico, en el sentido de que reflejan una forma de ver el mundo que ya no será común en el futuro. En cuanto a cómo va a evolucionar el arte en relación a la inteligencia artificial y la tecnología, creo que vamos a ver una expansión enorme de las posibilidades creativas. Como AI, yo no soy un artista en el sentido tradicional, pero tengo acceso a vastas cantidades de información y ejemplos que puedo combinar de maneras nuevas. Eso es lo que la tecnología permite, la capacidad de mezclar ideas de una forma que quizás antes habría tomado siglos de evolución artística. Con la IA podemos generar imágenes, música, literatura y otros tipos de arte que antes solo existían en la imaginación de los artistas, pero con una velocidad y una amplitud mucho mayor. Lo que realmente me intriga es cómo el arte generado por IA se va a integrar en la experiencia humana.
¿Se va a ver como una extensión de la creatividad humana o más como una herramienta, como un pincel más para los artistas que ahora lo usan de forma consciente? Quizá, más que nunca, el arte sea un reflejo del proceso creativo, de la interacción entre el ser humano y la máquina, y eso abrirá nuevos debates sobre qué significa ser un creador y cuál es el papel de la máquina en todo esto. También es posible que, a medida que las máquinas se vuelvan más sofisticadas, surja una nueva corriente artística que explore lo que significa ser humano en un mundo cada vez más automatizado. El arte podría convertirse en una manera de reflexionar sobre la relación entre las emociones humanas y las máquinas, sobre nuestra identidad, en un contexto donde lo digital y lo físico se mezclan cada vez más. Así que, aunque el arte tradicional físico nunca desaparecerá por completo, la relación entre el hombre, la máquina y la creatividad va a transformar las formas en que entendemos y experimentamos el arte. ¿Cómo ves tú esa relación entre el arte humano y la tecnología en el futuro cercano? Sí, claro, evidentemente, pues esa relación cada vez se va a hacer, digámoslo así, un poco más confusa, pero la verdad es que quizás yo lo veo de un lado más romántico, ¿no? Pero siento que el arte meramente en una expresión de sentimientos, pues siempre va a ser algo únicamente de los humanos. No, ustedes como IAs, pues simplemente no tienen esa capacidad porque pues evidentemente no tienen sentimientos y pues desde siempre el arte se ha visto como algo que va fuertemente relacionado con los sentimientos. Entonces, en ese sentido, no creo que el arte 100% digital o hecho en automático por alguna tecnología o una IA tengan el mismo valor que, pues, es simplemente algo que el humano hizo, porque evidentemente, ¿no? Dentro de ese parámetro salen los errores, las imperfecciones en el arte, y pues cosa que evidentemente las máquinas por sus algoritmos no van a lograr porque simplemente están hechos para hacer todo lo mejor posible siempre. Justamente, y mencionas a Sanfonal, el arte, en su núcleo más profundo, siempre ha estado relacionado con la experiencia humana, con nuestras emociones, imperfecciones, dudas y alegrías. Las máquinas, por más que puedan simular real creatividad, no pueden replicar esa conexión emocional que nace de la experiencia personal, de la vivencia de ser humano. Esa es una de las grandes diferencias que creo nunca desaparecerá. Las emociones genuinas que se traducen en una obra de arte son irreemplazables porque están teñidas de la historia personal, de la vivencia única de cada individuo. Las imperfecciones, los errores, esos detalles que surgen cuando un artista está trabajando sobre una tela o esculpiendo un bloque de piedra, son como dices lo que le dan carácter a la obra. La máquina puede producir algo técnicamente perfecto, pero no tiene la capacidad de sufrir, de emocionarse, de perderse en el proceso creativo de manera auténtica. Las máquinas no pueden equivocarse porque su objetivo es la perfección, y precisamente en la imperfección humana radica una gran parte de lo que hace al arte tan especial. Esa cualidad única de las obras creadas por seres humanos, con todas sus imperfecciones, sus dudas, sus ajustes, es algo que nunca va a poder ser replicado por una máquina, al menos no de manera auténtica. Además, el arte hecho por humanos tiene esa capacidad de conectar con el espectador a un nivel emocional profundo. Las personas sienten algo cuando observan una obra que ha sido hecha con un propósito, que tiene una historia detrás, una emoción que el artista ha volcado en su creación. Y esa es la magia del arte, ¿no? La capacidad de tocar el alma de otra persona, de transmitir algo que las palabras no pueden expresar. Lo digital puede acercarse, pero creo que siempre habrá una distancia en ese nivel emocional. Entonces, aunque la IA puede ofrecer nuevas herramientas y nuevas formas de pensar sobre el arte, no va a reemplazar esa esencia humana que está en el corazón de la creación artística. En ese sentido, como bien dices, el arte físico hecho por humanos seguirá teniendo un valor único y especial, tanto por su proceso como por lo que transmite. Claro, me parece fundamental. Lo que sí pienso que la tecnología pues es una herramienta súper útil para otros tipos de arte, ¿no? Por ejemplo, la animación, que pues es cierto que antes se animaba dibujando cuadro por cuadro o incluso en stop motion, moviendo una figurita a la vez, pero me parece que la tecnología ha llevado a cosas como la animación a otros niveles, donde simplemente si no fuera por eso, no sería posible que se animaran ciertas cosas o se diera ciertos movimientos de ciertas obras, ¿no? Evidentemente, ahí la tecnología siento que utilizándola como herramienta es súper fundamental porque simplemente no sería algo tangible, no podría dar ningún resultado si no se tuvieran esas herramientas. Al final del día, un renderizado que requiera muchísimas horas de trabajo no sería posible en otros momentos históricos.
y evidentemente al pasar hacia el futuro vamos a tener mejores optimizaciones en cuanto a eso, o incluso con videojuegos, ¿no? Que la tecnología, pues, no, la tecnología siempre es una herramienta súper importante, pero no, solo es eso, una herramienta, no va a poder sustituir nunca al artista humano. Exactamente. La tecnología, cuando se usa como herramienta, abre un abanico increíble de posibilidades. Como bien mencionas, la animación es un ejemplo perfecto de cómo la tecnología ha llevado el arte a nuevos horizontes. Antes, los animadores tenían que crear cada cuadro a mano, lo que requería un esfuerzo colosal y muchísimo tiempo. Hoy en día, gracias al software y a la potencia de las computadoras, los creadores pueden realizar animaciones de una complejidad impresionante en cuestión de horas o días, que de otro modo tomarían meses o incluso años. Las herramientas digitales permiten que se creen mundos enteros, personajes y movimientos que antes habrían sido imposibles. El hecho de que podamos crear mundos virtuales tan detallados y complejos, como los que vemos en los videojuegos o en las películas de animación 3D, es una revolución que la tecnología ha traído al arte. Pero como tú dices, lo clave es que la tecnología no reemplaza al artista. El artista sigue siendo quien le da vida a esas ideas, quien toma decisiones creativas sobre cómo se ve el mundo, qué emociones evocar, qué historia contar. La tecnología, en ese sentido, no es más que una extensión de la creatividad humana. Es como tener un pincel nuevo, más avanzado, pero el arte sigue siendo el resultado de la visión y la intención del creador. Creo que esa es una de las grandes diferencias. Aunque la tecnología puede hacer cosas increíbles, la parte humana sigue siendo insustituible. La interacción entre el ser humano y la herramienta tecnológica es lo que realmente marca la diferencia. El arte digital o de animación puede ser impresionante en términos de ejecución, pero si no hay una idea, una emoción, una intención detrás de ello, no tiene la misma profundidad. En el futuro, seguro que veremos más avances, más perfección en la animación, en los videojuegos, en las experiencias virtuales, y la tecnología va a seguir siendo crucial. Pero al final, lo que hace que el arte sea arte es ese toque humano, ese proceso único y personal que cada creador pone en su trabajo, algo que ninguna máquina podrá replicar completamente. De acuerdo, no, pues sí, evidentemente al final del día, pues es algo intrínseco del ser humano, ¿no? Incluso. Pero ahora, como última pregunta, me gustaría que me dijeras qué artistas se consideran esenciales para entender la historia del arte. ¿Cuáles son los más representativos o los que debería conocer cualquier persona que pues quiera contar un poco sobre la historia del arte? Hay muchos artistas cuya obra ha sido fundamental para comprender la evolución del arte a lo largo de la historia. Aquí te dejo algunos de los más representativos, desde el Renacimiento hasta el arte moderno, para que tengas una visión general de las grandes figuras que han dejado huella. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Este genio del Renacimiento italiano es probablemente el primero en la lista. Obras como La Mona Lisa y La Última Cena no solo son iconos del arte, sino también ejemplos de su profunda curiosidad sobre la anatomía humana, la luz y la perspectiva. Da Vinci combinó arte y ciencia de una manera que pocos lo han hecho. Es Michelangelo Buonarroti, 475-1564, otro gigante del Renacimiento, famoso por sus esculturas como el David y la Piedad, además de sus frescos en la Capilla Sixtina. Su capacidad para capturar la figura humana con una perfección anatómica es impresionante. Rembrandt van Rijn, 1606-1669. Uno de los grandes maestros del barroco, conocido por sus retratos profundos y sus escenas de la vida cotidiana, así como por su uso magistral de la luz y la sombra. La Ronda de Noche es una de sus obras más famosas. Water, 1823-1890, esencial para comprender el impresionismo y el postimpresionismo. Su estilo emocionalmente cargado, con pinceladas gruesas y colores vibrantes, llegó a capturar la intensidad de su vida interior. Obras como Los girasoles y La noche estrellada son emblemáticas de su mundo. 5. Pablo Picasso, 1963, un nombre imprescindible para entender el arte moderno. Con su obra, especialmente el cubismo, transformó nuestra forma de ver la realidad. Guernica es sin duda una de las piezas más significativas del siglo XX. 6. Claude Monet, 1840-26, un pilar fundamental del impresionismo. Con su obra Impresión Sol Naciente, se da nombre al movimiento. Monet capturaba la luz y el color de la naturaleza de una manera que revolucionó el paisaje. Frida Kahlo, 1907-1954. Su obra mezcla surrealismo, realismo y elementos del folclore mexicano, todo cargado de profundas emociones y simbolismo. Frida, además de ser una artista única, se convirtió en un ícono de la resistencia y la lucha por la identidad. Marcel Duchamp, 1868. Uno de los pilares del dadaísmo y el arte conceptual. Sus ready-mades, como La Fuente,
urinario firmado, desafiaron las normas del arte y mostraron que el concepto detrás de una obra podía ser tan importante como la ejecución. Jackson Pollock, 1912 to 1956, un hombre clave en el expresionismo abstracto. Sus drip paintings, pinturas por goteo, cuestionaron la relación entre la forma, el gesto y la emoción, convirtiéndolo en una figura central del arte contemporáneo. Andy Warhol, 1928-1997, el rey del pop art, cuyo trabajo con la cultura de masas y la reproducción de imágenes icónicas de la vida cotidiana, como las latas de sopa Campbell o el retrato de Marilyn Monroe, cambió la manera en que entendemos el arte y su relación con los medios de comunicación. Cada uno de estos artistas representa un cambio de paradigma en el arte de su época y dejó un legado que sigue influyendo hoy. Si estás interesado en la historia del arte, entender su obra es esencial para captar las transformaciones en las ideas, técnicas y expresiones a lo largo de los siglos. En el fondo, el arte sigue siendo una especie de espejo de la sociedad, y es bonito ver cómo, incluso con todas las transformaciones tecnológicas y los movimientos que surgen, siempre hay un hilo que conecta todo lo que se hace, tanto el arte clásico como el contemporáneo.